Hoy, en Tiempo de Gastronomía, es tiempo del maravilloso mundo del queso con José Luis Martín. ¡Comenzamos! José Luis Martín es una de las personas que más sabe de quesos en España. Ha puesto en marcha numerosos proyectos y desde hace 10 celebra el Campeonato Nacional de Quesos más importante de España. Vamos a conocerle. Bienvenido, buenas tardes. Vamos a hacer una cata comentada de quesos españoles artesanos. Veréis, tenéis 4 quesos. Yo voy a ir guiando sobre todo de las características organolépticas. Vais a poner a prueba vuestros sentidos y de lo que se trata es eso, es decir, describir cómo es ese queso. No es si me gusta o no me gusta, sino describir con palabras sencillas en un lenguaje adecuado. Veréis que a vuestra izquierda tenéis el primer queso, que es Geo de la Zana. Es un queso asturiano, leche cruda. Esta corteza que tiene húmeda de color naranja es producto de los continuos lavados con agua sal, y lo que hace es que el queso se ponga cremoso, fundente. Y ya veréis también, yo lo voy a cortar un poquito y lo vamos a acercar a la nariz. ¿A qué huele este queso? Veréis que hay como 2 tipos de olor. La parte del centro huele más a notas lácticas, un poquito de yogur, mantequilla, pero la parte de la corteza ya nos huele a otra cosa. Tierra húmeda, notas de humedad, notas fúngicas, de seta, totalmente diferentes, ¿no? Vemos también la textura, tiene una textura blanda, semiblanda, es un queso, decimos, de pasta blanda, y si lo acercamos a la boca y lo empezamos a masticar, vamos a ver viendo la textura. Una textura entre blanda y semiblanda, adhesiva, se pega a los dientes. Una textura también fina, untuosa, cremosa, se disuelve bien en la boca, decimos que tiene buena solubilidad. Y al final, los sabores son una secuencia de notas lácticas, de yogur, de mantequilla. Si probamos un poco la corteza, nos darán un poquito de notas amargas y también terrosas. Y por último, también en el retrogusto final, es decir, la última sensación, decimos que son notas de mantequilla asociadas a las notas terrosas y ligeramente amargas. Un queso que tiene, decimos, mucho recorrido en boca, es decir, que dura mucho tiempo en boca porque es leche cruda. Y un punto salino también, ¿eh? También es verdad que tiene un punto salino que eso en cierto modo hace de potenciador del sabor, ¿eh? Bebemos un poquito de agua y preparamos la boca para la siguiente muestra. Como veis, también tenemos unos picos también diseñados para nosotros de cava, específicamente para un poco romper la monotonía de la cata. Entre queso y queso podemos probar un poquito, pero siempre acabaremos con un poquito de agua para la siguiente muestra. Bien, vamos al segundo, que veis es un queso un poco, siempre digo un poco con sorna que los quesos cuanto más feos son por fuera, más ricos están por dentro. Este queso, el tronchón, un queso que ya Cervantes lo cita en el Quijote, es de la zona del Maestrazgo, de la zona de Teruel, una zona trufera por excelencia. Veis, una corteza enmohecida con mucha flora. Aquí tenemos penicillium, levaduras, un poco de todo. La pasta es un poquito amarillenta, muy clara, porque es un queso de cabra ya evolucionado. Y vais a ver un poco también este queso como ya también cambia la textura. Ya estamos hablando de una pasta un poquito semidura. Si lo acercamos también en nariz, el interior huele un poquito como a fruta un poquito en fermentación, ¿eh? Y luego también tiene notas animales caprinas, un queso de cabra, pero decimos que está muy equilibrado. Sin embargo, la parte de la corteza huele a cueva, a humedad, cuando uno entra en una cueva muy húmeda, como incluso a cieno, nos recuerda un poquito, como ambiente cerrado con humedad. Vemos también, vamos a probar solamente lo que es el queso primero, cómo es la textura. Una textura mantecosa, un poquito menos blando que el anterior, también débilmente harinoso, el otro era una granosidad más fino, y necesitamos un poquito ensalivar, es decir, tiene una solubilidad media, necesitamos ensalivar un poco para poder tragar. Sin embargo, el sabor es un sabor muy persistente, dura mucho tiempo en boca, la acidez está muy representada en todo el conjunto, es decir, el queso, una acidez notamos muy pronunciada, incluso nos puede recordar a cítricos, y luego al final tiene un punto de amargor. Ese punto de amargor es debido al cuajo vegetal, a la flor del cardo.
Si probáis alcachofas tal cual sin nada, notaréis un punto amargo, eso debido al cuajo vegetal. Si lo comemos con corteza, ya van a salir las notas terrosas. Es verdad que se potencia el sabor, tiene un sabor mucho más intenso, la acidez se vuelve menos persistente porque la parte de la corteza es más dulce que el interior, y entonces claro, es un queso que cambia el sabor si lo comemos solamente la parte blanca o si lo comemos con corteza. Con corteza es mucho más equilibrado y se presta también para combinarlo también con un vino, por ejemplo, de vino blanco de fermentado en barrica, iría estupendamente este queso. Queso muy peculiar. A notar también tiene la corteza muy fina, que eso significa que ha tenido un buen afinado o una buena maduración. El siguiente es un queso nuevo, de hecho somos los primeros que lo tenemos aquí en el mercado. Es un queso trufado. Conviene hacer una observación con este tipo de quesos porque generalmente los quesos trufados que aparecen en el mercado llevan trufa en pequeña cantidad, pero sobre todo llevan aceite. Y el aceite de trufa es un producto, diríamos, sintético, son aromas artificiales. Y eso se nota mucho cuando probamos un queso sí que no lleva aceite, y es el regusto de la trufa aparece al final, nunca al principio. O sea, siempre que probemos un producto que nada más probarlo sabe mucha trufa, lleva aceite. La trufa es mucho más sutil, mucho más elegante, va abriéndose lentamente, pero siempre en el retrogusto final. Si lo notáis en nariz, sí que tiene un toque sutil, decimos también un toque afrutado, elegante, huele muy bien, a diferencia de los otros que son de fermentación. Es decir, es un queso que está bastante equilibrado. Debo decir que este queso es leche de oveja manchega, pero al llevar la trufa no tiene denominación de origen. Sí que es verdad que esta fábrica o esta quesería tiene denominación de origen, que es el queso que nosotros comercializamos, pero en este caso es una novedad. Vamos a ver cómo está de textura. Es un queso que tiene 5 meses ahora mismo. Ya veis cómo la textura vamos subiendo en intensidad, es un poquito más dura, también conserva muy bien la mantecosidad y también débilmente harinoso, y posiblemente sea como más soluble. No necesitamos ensalivar tanto como en el anterior. Esto es un poco la magia del queso, que depende un poco del tipo y del queso que estemos catando en ese momento, puede haber ligeras o sutiles diferencias. Y ya si nos vamos a invierno y verano, pueden ser bestiales. En invierno la leche es mucho más grasa, con lo cual los quesos son mucho más mantecosos. En verano los quesos son como más secos, un poquito más secos. Esto es importante para tenerlo en cuenta. Habéis notado también que es un queso que entra muy suave. Nos recuerda un poquito, tiene un toque muy afrutado, y como al final ese toque de la trufa aparece de una manera muy sutil, ¿no? Sin llegar a ser persistente, es decir, pero muy agradable. Nos puede recordar también al final frutos secos. Estos quesos todavía no pican porque están todavía jóvenes, pero sí que es verdad que a medida que va avanzando la maduración, estos quesos ya empiezan a picar. Yo noto ahora al final el regusto porque es un queso que tiene mucha persistencia, es decir, dura mucho tiempo en boca, todavía tengo el regusto de la trufa. Y de hecho tenemos que tomar un poquito de picos y pan y agua, porque si no vamos a tener esa persistencia de la trufa y no queremos solapar el siguiente, que es un poco el queso ya el más potente de todos. Y por fin el último, es un queso muy peculiar, Sabel, queso de leche cruda de vaca. Pero bueno, es una vaca muy peculiar porque es una raza, la Jersey, que solamente es en pastoreo. Se nota por el color amarillento. Las vacas cuando están comiendo hierba, los carotenos, que es lo que le da el color amarillo a los quesos de vaca, fijan en la hierba los carotenos y es lo que le da el color. Por eso este queso siempre nos lo vamos a encontrar amarillo, sea azul o sea también normal, que tenemos, y siempre ese punto amarillo. Y eso denota también una buena calidad bacteriológica. Este es un queso que yo creo que está un poco destinado a ser un queso de los azules, de los quesos estrella. Si lo acercamos un poquito, de hecho ya visualmente muy atractivo, nos recuerda a un cerebro, ¿no? Si lo leemos, un olor limpio, penetrante, elegante, a humedad limpia y al penicillium, es decir, característico de este tipo de quesos. Un defecto sería en un queso azul que huela a establo, a sucio, a tierra sucia, sin embargo es un queso muy elegante. Otra de las cosas importantes, ya veréis también la textura en boca, es decir, cuando yo empiezo a masticar, se deshace en la boca, cremoso, fundente, se disuelve muy bien en la boca, tiene muy buena textura.
Y habéis notado que también los quesos, como todos los quesos, el picante tiene que aparecer al final, nunca al principio. ¿Por qué? Porque si no está solapando, está enmascarando sabores sutiles. Habéis visto que sale mucho la mantequilla al principio y luego el picante va apareciendo sutilmente, cada vez se va volviendo más intenso. Junto decimos también notas de frutos secos y el queso en cierto modo está muy equilibrado. Es cierto que a medida que va avanzando la maduración, el picante se hace mucho más agresivo, incluso puede llegar a ser, decimos, jabonoso. De hecho, hay una saponificación de las grasas debido al estado avanzado del queso, que lo sabremos cuando vemos que el cerco está muy oscuro, significa que ahí hay una saponificación y ha habido una evolución del queso. Por eso los buenos quesos azules tienen que ser en boca cremosos, fundentes, agradables y que el picante siempre aparezca al final. Esto es un poco la clave. El vino que mejor le va, de luego y no falla nunca, es un vino dulce Pedro Ximénez, porque es un vino untuoso, con mucho cuerpo y lo que hace es le quita toda la agresividad al queso. Es uno de los mejores maridajes que existen. Bueno, como veis, esto es una cata, lo que decimos mediante la técnica del análisis sensorial, pero también en cava, cuando hacemos o damos la cata al cliente, lo acompañamos con frutos secos y fruta desecada, porque en cierto modo complementan y potencian el sabor del queso. Muchos quesos siempre tienen esas notas de frutos secos, derivadas también de esas fermentaciones que se producen desde el principio hasta el final. Yo le llamo como que hay una verdadera alquimia, porque los componentes iniciales de la leche no tienen nada que ver con los componentes finales del queso. Ha cambiado todo mediante la acción de los microorganismos. Siempre digo un poco, esos bichitos tan pequeños que hay en la leche son los artistas del queso. Y de hecho en las cavas lo que hacemos es eso, crear las condiciones idóneas de temperatura, de humedad, de aireación, para que se desarrollen las levaduras o los mohos que nosotros deseamos que le va a aportar al queso su propia personalidad. Creador de quesos y excelente comunicador, Martín imparte talleres como el que está haciendo en este momento, aquí en su espacio Cava, que además de ser un sitio para disfrutar del queso, se puede comprar. Vamos a charlar con él. Bueno, Martín, te hemos visto aquí en acción. ¿Estos talleres es algo habitual aquí en el espacio Cava? Sí, prácticamente casi todas las semanas. Un poco queremos hacer pedagogía del queso y sobre todo educar al público español, que tenemos muchas variedades y mucha calidad en el queso. Y entiendo que la experiencia es muy enriquecedora, ¿no? Fabulosa, ¿no? Bueno, Martín, pues me encantaría que me enseñaras bien este espacio y que charláramos un ratito. Allá vamos. Venga. Bueno, Martín, ¿qué función tiene esta cava? Bueno, pues esto es una cava que tiene temperatura y humedad controlada, y aquí es donde los quesos tienen un proceso de afinado o maduración. Desde 4 o 5 días en los más pequeños y más blandos hasta un año en los quesos mucho más evolucionados. ¿Podemos pasar dentro? Por supuesto. Pues venga. Voy a cerrar. Espectáculo de cava. Bueno, Martín, muchas gracias por invitarme a este espacio. Un placer. Que transmite mucha personalidad. ¿Es quizás tu proyecto más personal? Sí, por supuesto. Después de 2 intentos fallidos, bueno, entre comillas, porque siempre se aprende, ¿no? Pues el proyecto más personal, sobre todo está hecho un poco a conciencia, sobre todo demostrar que tenemos mucha variedad y sobre todo el tema de las cavas, ¿no? El cuidado, el mimo, o sea, es un poco, yo digo, hacer pedagogía del queso en este país. Vale. Me comentabas antes que solo hay quesos españoles y es algo que me llama la atención. ¿Por qué? Porque, bueno, como yo asesoro a muchos de ellos, de hecho muchos quesos, algunos son también creaciones mías, pues ha sido una apuesta por el queso español. Nosotros trabajamos con más de 200 variedades a lo largo del año. Y era un poco esa espinita que teníamos ahí, que creo que hay que dar a conocer a la alta restauración española, de que tenemos equivalentes de cualquier queso que se pueda utilizar en cocina, claro. Y sobre todo en una tabla de quesos. Al final irse a otros países es más lo fácil, ¿no? Y conseguir 200 variedades nacionales de nuestro país y es algo más complejo. Se habla tanto de kilómetro cero, producto de proximidad, pues qué mejor que nuestros propios quesos, ¿no? para consumir y degustar. Bueno.
Han pasado muchos años hasta llegar aquí, pero todo comenzó por algo. Hombre, sí, es que la verdad han pasado años. Yo trabajaba en una multinacional en Ericsson y... Nada que ver con el queso. No, nada, era una multinacional de hecho estaba asociada en aquella época con Telefónica, hacía centrales telefónicas. Sí. Y nos dio el punto porque fue la época también, empezó el movimiento ecologista y yo leí una revista y dije, pues nada, me tengo que hacer vegetariano. Me hice vegetariano en Madrid. Luego me di cuenta que los vegetarianos son gente de ciudad. ¿Con cuántos años? Con 20, 22 años. Claro, yo me voy a Extremadura, compro una finca que no había nada y claro, solamente podía comer patatas, porque era lo único que había. Tú imagínate, patatas por la mañana, patatas por la noche. O sea, vegetariano por necesidad. Por necesidad. Así que luego ya me acuerdo al siguiente año mi padre asó un cabrito y ya del aroma ya dije, ya digo, sigo siendo vegetariano, pero tomo vegetales transformados. ¿A día de hoy eres vegetariano? No, digo que sigo siendo vegetariano, sí. Pero sí que es verdad que me quedó mucho el tema de la dieta. Para mí la comida principal es la ensalada y la fruta, como mucha fruta. Y es verdad que cuanto más mayor, más vegetarianos tenemos que ser. Cuando dices que te vas a la montaña, o sea, dejas ese cargo de directivo, ¿ahí qué empiezas a hacer en tu día a día, profesionalmente? Pues en el momento que yo cambio, lo que hago es pongo la finca en cultivo. Empiezo a cultivar y esa zona, que es una zona, la Villorca, es una de las zonas más pobres de España y yo creo que de Europa, posiblemente, por lo que había era cabras y colmenas y era un poco también a lo que me dedico. Sí que es verdad que había una inquietud detrás porque yo había leído mucho y sobre todo había un tecnólogo francés que había escrito un libro sobre el queso Fermier, un queso de granja, y aquello me cautivó y a partir de ahí fue yo cuando empecé a trabajar con la leche y con el queso. Teníamos una habitación muy fresca, porque es una zona fresca, pero claro, en el momento que llegaba junio aquello no había manera. Se fue como el punto de inicio. Claro. Y a partir de ahí surgió un poco la idea de decir, voy a hacer una casa para el queso, no una quesería. Y entonces lo que hice fue una cueva subterránea, hice un excavé y luego un sistema que se llama de energía solar pasiva, hice como una especie, más o menos como todo este espacio, lleno de piedra, que servían, el aire frío del invierno lo acumulaban y luego lo entregaban a la cámara de moderación, con lo cual no tenía luz eléctrica, claro, evidentemente. Claro, no había... Y entonces, claro, era un sistema pasivo y bueno, ese queso tuvo 7 premios en la Feria del Queso de Trujillo, ¿no? Increíble, o sea, estabas como desconectado un poco del mundo entero. No había ni teléfono, o sea, bueno, los dos primeros... ¿De una compañía telefónica? Nada, es que no había cobertura ni de nada. Claro. O sea, los 2 primeros años no teníamos ni luz eléctrica ni nada. Increíble. Pero bueno, fue una... De hecho, estoy aquí por eso, precisamente. Aquello sí que fue, como digo yo, mi carrera o mi... Claro. O mi escuela. Y fue lo que te descubrió la pasión por el mundo del queso, ¿no? A partir de ahí, claro, también cuando empiezas a practicar lo que has leído, te das cuenta que muchas cosas no tienen nada que ver y muchos de los que han escrito esos libros no han visto el campo en su vida, luego me di cuenta después. Pero bueno, me sirvió como un poco también como terapia, ¿no? Y en el tema de nosotros estábamos aislados y al final, pues claro, fui de los primeros también que trabajó en ecológico y luego además estábamos en un directorio en aquellas épocas, 80, de guías europeas de granjas ecológicas y normalmente de marzo a octubre venía mucha gente de Europa, sobre todo tías jóvenes, chavalas jóvenes del norte de Europa, gente preparadísima, que la gente del pueblo alucinaba porque decía, ¿cómo un ingeniero? Para ellos un ingeniero era un tío con corbata, bien puesto, y claro, un tío de ingeniero que fuera con las cabras, no se lo creían, aquello le rompió los esquemas, ¿no? Claro, a todos los niveles, ¿no? Veían como... Claro, y con el queso igual, porque era un queso de pasta blanda, de corteza enmohecida, que claro, allí eso lo tiraban, se podrían, decían que era un queso podrido. Y bueno, y a raíz de eso, bueno, pues es como yo también empecé. Luego yo en el 96 me separo y ya empezaba yo a dar formación. Y fue a partir de ahí ya cuando me hice un viaje también, como digo, de iniciático, me fui desde Suiza hasta Francia, viendo queserías, viendo afinadores, de mochilero y de cursos, ¿no? Y aquello fue un poco también, como digo yo, la parte teórica, ¿no? Porque la parte práctica había vivido ya mucho, había pasado de todo, con lo cual, claro, ahora siempre le digo a los queseros, los sentidos y el conocimiento, es un poco la clave, es ¿no? la clave para poder gestionar el mundo del queso como lo gestionas. Y parece que fue ayer. Y parece que fue ayer. Son 20 y tantos años. Pero 20 y tantos. Casi 30. Van pasando esos años y ya se conoce a Martín como afinador de quesos a nivel, aquí en España, a nivel nacional. Sí, yo creo que el punto de inflexión fue el primer gourmet quesos que hicimos.
en el Salón de Gourmet. Yo hice un taller que de hecho hacía queso delante de los niños y aquello llamó mucho la atención y fue a partir de ahí cuando seguí colaborando y en el año 2001 hicimos el primer campeonato. Y creo que a partir de ahí ya cuando se empieza un poco a conocer, hice alguna presentación en televisión sobre el queso y sí, yo creo que a partir de ahí cuando se empezó a conocer. Bueno, ¿no? Para la gente que no a lo mejor sabe exactamente cuando decimos afinador de quesos, ¿qué es un afinador de quesos o qué implica serlo? Sí, no, es curioso porque la gente lo confunde a lo mejor con la música, aunque tiene que ver también. El afinador de quesos básicamente es una persona bastante experta con un conocimiento previo, teórico y práctico, es decir, que conoce lo que es la tecnología quesera, pero también, pues eso, yo de hecho he estado visitando muchas cavas y entonces nuestra función consiste primero en seleccionar los quesos en origen, en las queserías, que a mí yo, por ejemplo, eso es una cosa, para mí es un valor añadido porque como visito muchos queseros, yo selecciono los lotes luego que van a venir a cava. De hecho, no sé, una tienda puede tener también el mismo queso que yo, pero no tendrá el mismo lote, te lo puedo asegurar, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí lo que hacemos es, los chavales sobre todo también, cada uno tiene se ha familiarizado con una cava diferente, voltear, cuidado, cepillar, es decir, mimar el queso. Claro. Y habrá quesos a lo mejor de pasta blanda pequeños que en 15 días ya hay que venderlos o darlos a degustar y hay quesos como por ejemplo el gamoneo que puede estar aquí 5 o 6 meses y mejora todavía las características organolépticas. Porque podemos encontrar el mismo queso en diferentes sitios, pero el punto de ese queso no es el mismo, ¿no? Claro. Es decir, la función del afinador. Claro, y nos gusta también al cliente, le decimos el queso en qué estado está. No nos gusta hablar de quesos semicurados o curados, sino este queso manchego tiene 8 meses de maduración, es leche de invierno, con lo cual tiene mucho más grasa, vas a notar más mantecosidad y qué atributos sensoriales. Hablamos de queso y no para de sonarme el estómago. Bueno, Martín, tengo que aguantar un poquito hasta que podamos probar un poquito de queso. Y hablando de queso, desde hace 10 años, hace 10 años pusiste en marcha el Campeonato Nacional de Quesos, sí, dentro del Salón del Gourmet. Exactamente, se llama Gourmet Quesos, el Campeonato Nacional de los mejores quesos de España. Un poco también con las miras, sobre todo una apuesta por el queso artesano. De hecho, de los 700 quesos que se presentaron en el 2018, el 80% eran artesanos. Un poco dar a conocer y reconocer también a los pequeños productores, ¿no?, de este país, que son muchos, que tenemos un gran legado cultural y gastronómico en torno al queso. A mí me surge una duda. En esos campeonatos tenemos los quesos participantes, pero tenemos a los miembros del jurado. ¿Qué valores califican para que un queso sea premiado? Bien, en principio hay que clasificarlos. Tenemos 15 categorías. Vale. Por ejemplo, queso de vaca jóvenes, queso de vaca madurados, quesos de pasta blanda. Este año hemos incorporado quesos madurados en aceite. Vale. O sea, no plástico y vacío, sino madurados en una tinaja, como se hacía antes. Y luego una categoría también para quesos de producción propia o de campo. Es decir, el ganadero que transforma su propia leche. Y además sin aditivos, leche cruda y sin aditivos. O sea, que serían como 15 categorías. Exactamente. Entonces, el jurado valora el aspecto exterior y el interior. De 100 puntos, esos son 25 puntos. Vale. Y luego, un aspecto muy importante sería la textura en boca, como es la textura, la granulosidad, la cremosidad, y luego 50 puntos el organoléptico, es decir, olfativo y gustativo, que realmente es lo que más incide. Claro. Y evidentemente, cada jurado cata cada día unos 30-32 quesos, y luego los 6 primeros de cada categoría se degustan en el Salón de Gourmet durante los 4 días. O sea, la gente paga un precio simbólico y puede comer lo que quiera, de los 90 quesos finalistas. Bueno. Y luego el jurado en el Salón de Gourmet ya es la gran final. Vale. Los 6 de cada categoría entran al concurso, el jurado vuelve otra vez a probar y ya lo que hace es seleccionar los 3 ganadores, primero, segundo y tercero. Perfecto. Y luego ahí hay un comité de sabios, que es de los 60, que son 25, que catan luego los 15 primeros ganadores. Vaya. Y ahí eligen el ganador absoluto. O sea, que aún tiene todo su... hasta llegar... Es complejo, ¿no? Es complejo porque además tienen que catar mucho, pero bueno, también el reconocimiento del mejor queso entre 700, como fue el año pasado Quesos y Besos, que luego le probaremos, eso al final, bueno, para ellos es bestial. O sea, claro. Al día siguiente ya le está llamando a todo el mundo, ¿no?